Bueno, pues tiempo ya para la conversación de esta jornada. Hoy vamos a hablar, como solemos hacer habitualmente, salvo excepciones, de política, pero lo vamos a hacer conociendo a un partido político que no es nuevo, que lleva ya su implantación desde hace bastante tiempo, pero que en Lanzarote está ahora mismo en un proceso de implantación, de crecimiento y con las intenciones de llegar a las próximas elecciones dentro de 10 u 11 meses, pues con la fuerza suficiente como para obtener representación en todas las corporaciones. Hablamos de Vox. Su presidente nacional, Santiago Abascal, nos acompaña hoy aquí en esta mesa de charla. Santiago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Pues está en Canarias, donde, pues igual que están haciendo en el conjunto del territorio nacional, intentando pues crear las infraestructuras suficientes de personas, del factor humano, para poder llegar a las próximas elecciones, ¿no? Pero digo que es un partido en el que en Lanzarote no estamos acostumbrados a hablar de ustedes, porque no teníamos hasta este momento, ahora ya sí, referentes concretos, ¿no? Vamos a presentarnos en sociedad. ¿Qué es Vox? ¿Cómo se define el partido? Bueno, Vox es un partido de extrema necesidad para España. Es un partido que tiene un único discurso en todo el territorio nacional, que no va cambiando de parecer, de criterio o de tono en función de la provincia o de la región que visita, y es un partido extraordinariamente claro, que habla con rotundidad de en qué se ha convertido el Estado de las autonomías en España, desde una perspectiva muy crítica, que ataca frontalmente la imposición fiscal que nos traen los políticos con el objeto de mantener un Estado absolutamente sobredimensionado, un partido que defiende el imperio de la ley y que a día de hoy es la acusación popular contra el golpismo separatista en Cataluña, la única acusación popular, la que no ha querido ejercer el gobierno a través de la abogacía del Estado, por ejemplo, y un partido que se atreve a desafiar a la corrección política impuesta por la dictadura progre en Europa y muy especialmente en España en los últimos tiempos. Es decir, un partido que trata de hablar con extraordinaria claridad, sabiendo que dice cosas que no pueden gustar a todo el mundo, pero un partido claro, un partido que no trata de engañar, que no disfraza el discurso, sino que va de frente. Ajá. Surgen ustedes en fin, lo acaba de apuntar, por la extrema necesidad que existe, que hay una formación de estas características. Están ideológicamente a la derecha del Partido Popular, muy a la derecha del Partido Popular o muy poco a la derecha del Partido Popular. Si le preguntases a Pablo Iglesias, diría que nosotros somos la ultraderecha o algo peor. A nosotros no nos gustan las etiquetas, pero tampoco tenemos ningún complejo. Nosotros no somos un partido de izquierdas, ni somos un partido separatista. Por lo tanto, queremos representar a todos los españoles que están a la derecha de la izquierda. Eso es muy amplio y no ponemos límites. Habrá personas más liberales, personas más conservadoras, personas que se definen como más patriotas, personas que no tienen etiquetas pero que realmente les gusta escuchar las cosas que decimos, criticando la imposición fiscal, criticando el gasto desmedido de los políticos españoles, criticando el Estado de las autonomías, defendiendo la unidad nacional. Creo que el programa propiamente, 5 o 10 cosas muy claras que nosotros estamos defendiendo, es lo más importante, más allá de cómo nos quieran etiquetar algunos y de cómo nos animen a etiquetarnos los propios, porque a veces que es verdad que todo el mundo parece que necesita la etiqueta para poder votar. A mí no me preocupa nada. No engañamos, yo creo que con la respuesta ya ha sido extraordinariamente claro, pero no tenemos ningún ánimo de adornarnos con un sello, porque lo más importante es cuál es el programa que estamos ofreciendo a los españoles. En el Partido Popular, de donde salen muchas de las personas que ahora mismo están en la órbita de Vox, creo que además usted mismo, no se sentían suficientemente representada esa ideología, esa manera de pensar, ese modo de entender España. Bueno, de ninguna manera, sobre todo porque quienes vimos la oposición de Rajoy contra Zapatero, que en sus inicios fue una oposición muy contundente, que nos pareció bien, todos aquellos que vivimos la llegada del zapaterismo como una pésima noticia para España, y lo fue desde una perspectiva económica y de una perspectiva también de la legislación extremista que aprobó en muchos sentidos, y desde una perspectiva de cómo trató de volver a atizar los odios entre los españoles con la ley de memoria histórica. Recuerdo aquella entrevista que le hizo en su momento Gabilondo, donde decía: lo que nos hace falta es tensión. Bueno, pues ese Zapatero, que para algunos fue tan nefasto, fue combatido inicialmente por Mariano Rajoy, pero Mariano Rajoy, una vez que llegó al poder, ha traicionado todo lo que prometió, y lo digo sin matices, y ha mantenido todo lo que criticó.
y por lo tanto hay muchas personas, entre las que me encuentro, que en su momento nos sentimos absolutamente traicionados, ¿no? Un partido que prometía bajar los impuestos y después los subía más que lo que planteaba Izquierda Unida, un partido que antes prometía defender la unidad de España y ha sido tan débil con los separatistas como lo es el PSOE, un partido que siguió la hoja de ruta de Zapatero en la negociación con ETA, un partido que ha mantenido toda la legislación ideológica de Zapatero. Pues es un partido que ha traicionado a mucha gente. Pero Vox no es una escisión del Partido Popular. Es verdad que hay personas que proceden del Partido Popular, otras que no votaban porque no se sentían representadas y que ven que Vox se atreve, por ejemplo, a formular una crítica al Estado de las autonomías que no había hecho ningún partido político en España. Hay personas que proceden de otros partidos políticos, que han votado a Ciudadanos, pero que les parece un partido eminentemente blando, desdibujado en muchos terrenos. Incluso hay personas que habían votado a Podemos sobre todo por castigar a los corruptos y como un modo de oponerse a un estado de cosas inaceptable, votaron a lo que veían más al extremo y que a día de hoy se dan cuenta, por ejemplo, de que Podemos está aliado con los separatistas golpistas y que han decidido votar a Vox. Por lo tanto, nosotros no estamos llamando a los electores de un partido político determinado, estamos llamando a todos los españoles sin distinción, a los que votaron una cosa, a los que votaron a otra, a los que se abstuvieron porque no se sentían representados, y creemos que hay mucha gente en esa situación. Vamos a hablar de la percepción que tienen los españoles en general, de algunos de los principales problemas que ahora mismo tiene este país. Uno de ellos, la corrupción. Antes de empezar me apuntaba un caso incipiente que al parecer se está investigando ahora o se acaba de destapar en Valencia. ¿Cuál es la postura de Vox en torno a la corrupción política, lo que ahora se viene a llamar línea roja? ¿Dónde la tienen ustedes, esa línea roja? Bueno, nosotros creemos que toda la retórica de la lucha contra la corrupción planteada por los partidos políticos que en estos momentos están en el Congreso es falaz. Y creemos que es falaz porque ninguno quiere abordar de verdad el problema que existe de concentración de poderes. Desde nuestro punto de vista, más allá de que evidentemente hay jueces independientes en España y jueces que hacen respetar las leyes, el poder político tiene una capacidad extraordinaria de influir en el ámbito judicial e incluso en el ámbito de los medios de comunicación. Por suerte también hay periodistas que consiguen sustraerse de esa presión, no estar condicionados por la publicidad institucional, que persiguen la corrupción. Pero creemos que es necesario garantizar la división de poderes para poder perseguir la corrupción. Hay que acabar con el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, y hacer una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo, y hay que hacer que los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos por jueces y solo entre jueces de carrera y no por políticos. A nosotros eso nos parece lo esencial. La corrupción nunca va a terminar, el que diga lo contrario miente, porque la corrupción está asociada a la naturaleza humana, pero yo creo que hay que entablar medidas que garanticen la división de poderes, que refuercen los castigos a los corruptos, y esa es una de las vías para evitar la corrupción. Ahora están en cosas banales, en que dimitan los imputados, y entonces que unos a otros exigen la dimisión. Bueno, y yo creo que además que con esto de los imputados se está cometiendo una gran injusticia, porque hay personas a las que se les abre un proceso y después resultan absueltas y se les ha arruinado toda su vida. Nosotros no queremos caer en ese tipo de demagogias, creemos que hay que hacer unas reformas estructurales de fondo para minimizar la corrupción lo máximo posible. Estos días, por cierto, también estamos viendo todo el bochorno de los currículum falseados, de los máster a los que no se ha asistido y que han sido absolutamente regalados, y además que está afectando absolutamente a todos. Yo entre ayer y hoy he visto noticias que afectaban al PP, al PSOE, a Ciudadanos y a Podemos. Yo lo que puedo decir es que nosotros no hemos tenido que modificar nuestro currículum de nuestra página web. Claro. Está usted en una comunidad autónoma, en fin, con cierto peso nacionalista. Vienen gobernando los nacionalistas desde el año 1993. Es verdad que a veces con el apoyo del Partido Popular, a veces con el apoyo del Partido Socialista. Ustedes, lo ha dicho al principio, no engañan absolutamente a nadie. ¿Cuál es la percepción de Vox en torno al Estado de las autonomías, a esta España plurinacional que se le llama? Si ustedes llegan al gobierno y ostentan mayoría suficiente como para decidir, ¿qué va a pasar con las autonomías en España? Bueno, nosotros creemos que España no es plurinacional, creemos que España, tal y como dice nuestra Constitución, es una única nación, aunque Pedro Sánchez nos quiera convencer de lo contrario. Y somos verdaderamente críticos con el Estado de las autonomías porque consideramos que hace desiguales a todos los españoles en el territorio nacional en función de la capacidad de presión de los distintos líderes regionales, que persigue las libertades de algunas personas cuando los separatistas gobiernan, y eso muy especialmente lo hemos visto en Cataluña y en mi tierra, en el País Vasco, pero también en algunos sitios donde ha gobernado el Partido Popular o el PSOE, como Galicia, como Valencia, como Baleares, y donde no se permite estudiar en español a los niños. Por lo tanto, el ataque a las libertades es claro, y además las autonomías suponen un brutal sobrecoste que pagan los ciudadanos con impuestos, y
y son responsables de en gran parte de nuestra deuda pública. Con lo cual, nuestra propuesta es de reforma total del Estado de las autonomías. Sabemos que eso es difícil conseguirlo en el corto plazo y que hace falta una reforma constitucional, pero sí es posible recuperar algunas competencias para el Estado para que sean aplicadas de una manera más homogénea y con mucho menos gasto. Eso no significa que haya menos inversión, significa que la parte del gasto político es la que nos vamos a ahorrar. Y yo creo que eso, desde nuestro punto de vista, repercute en una clara rebaja fiscal. Es decir, es absolutamente coherente con nuestros planteamientos. Creemos en la rebaja fiscal drástica y en la reducción de los gastos improductivos del Estado asociados a las autonomías. Y si tuviera que poner encima de la mesa las competencias que creo que deben ser centralizadas, pues me refiero a las de educación, a las de sanidad y a las de interior, fundamentalmente, junto con las de justicia. Es por eso, justamente sanidad y educación las que mayor peso han descansado sobre las autonomías, no siempre con la financiación suficiente. La sanidad con Vox dejaría de ser pública, ¿se primaría la concertada o directamente la sanidad privada? No, nosotros creemos en la sanidad pública, creemos que el sistema de conciertos puede ser adecuado, pero creemos fundamentalmente que el gasto en la sanidad pública está asociado al modelo de las autonomías. La sanidad pública a manos del Estado en el año 93 costaba 32.000 millones de euros. Se inició un proceso de transferencias que duró 10 años y cuando en el año 2003 ya estaban las políticas sanitarias públicas en manos de las autonomías, pasaron de costar esos 32.000 euros que decía a 68.000 millones de euros. Lo que queremos decir con esto es que cuando las autonomías hablan de la financiación, de que necesitan más, lo primero que tienen que saber las autonomías es que gastan mal, que gastan de más. Es verdad que la población ha podido envejecer un poco, que ha habido más inmigración, pero eso no justifica que el coste se duplique por dos. Estamos absolutamente convencidos de que la propia existencia del Estado de las autonomías, de que haya 17 focos de poder tomando decisiones, hace que los gastos sean muy superiores y que las posibilidades de corrupción se multipliquen por 17. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es centralizar esas competencias y ofrecer los mismos servicios o mejores a un precio mucho más bajo para los españoles. No hablo de la sanidad privada o de la concertada, estoy hablando del coste de la sanidad pública para los bolsillos de los españoles a través de los impuestos. Bueno, un problema que no aparecía nunca en las encuestas y de repente está apareciendo como uno de los principales que tenemos, el de las pensiones. ¿Qué planes tienen ustedes para garantizar una pensión digna y pública, si es que efectivamente quieren ustedes que sea digna y pública? Bueno, por supuesto, nosotros queremos que las pensiones sean garantizadas y que todas aquellas personas que han cotizado reciban pensiones dignas y que reciban pensiones en función de lo que han cotizado. Pero creemos que este sistema no se sostiene. La pirámide poblacional actual impide sostener el actual modelo de las pensiones y, por lo tanto, mientras no resolvemos uno de los principales problemas de Europa y muy especialmente de España, que es el suicidio demográfico, y creemos que tiene que haber políticas natalistas con un impulso público que puede ir por la vía de la reducción fiscal también, no únicamente por la vía de las ayudas. Hasta que eso no se resuelva, el modelo actual de pensiones, el modelo público de reparto, tiene que evolucionar a un sistema mixto de reparto, por un lado, y de capitalización, por otro. Hay que abrir esa vía y a las personas a las que no les llegue, efectivamente, el Estado tiene que ayudarles, el Estado tiene que estar para eso. Pero tenemos que ir a un modelo en el que a los españoles se les permita también capitalizar su propia pensión. Yo creo que el modelo mixto es la única solución en estos momentos. Y si queremos tener el modelo anterior, no hay otra que invertir la pirámide poblacional, pero eso no se consigue con un chasquido de dedos de la noche a la mañana y además parece que va a ser bastante difícil revertir la situación si no hay políticas drásticas. No, parece que lo peor está por venir, es decir, los de mi generación, esos que son los baby boomers, creo que les llamaron entre el 60 y el no sé cuántos, se van a incorporar 200.000 personas anuales al sistema público de personas. Claro. Es un peso importante. Y no se incorporan 200.000 cotizantes. Hay quienes ante eso dicen que vengan los inmigrantes para cotizar y yo creo que eso es algo absolutamente falaz, porque los inmigrantes no vienen necesariamente a cotizar o a pagarnos las pensiones, como nos está diciendo la izquierda y algunos otros, sino que en muchos casos vienen a cobrar las ayudas sociales que no llegan a los españoles. ¿Usted cerraría las fronteras? Bueno, yo creo que las fronteras están cerradas, pero no están defendidas. Por supuesto que nosotros creemos que un país tiene que tener fronteras, que las fronteras tienen que estar defendidas y sobre esto hay una gran vergüenza, unos grandes complejos y una corrección política opresiva. Esta pregunta, que me formula con buena intención, pues esto, como si a un señor le preguntamos si cerraría la puerta de su casa. Pues por supuesto que cerraríamos la puerta de nuestra casa y que la abriríamos de manera discriminatoria a quien queremos abrir la puerta de nuestra casa. No tenemos la obligación de abrir las puertas de nuestra casa al primero que llame. Esa es nuestra concepción, que la inmigración tiene que ser regulada en función de dos circunstancias. Una, las necesidades de la economía nacional y con tantos millones de parados, y aquí el nivel de paro también es muy elevado, no parece que en estos momentos necesitemos inmigrantes,
con lo cual claramente yo creo que los recursos de los españoles tienen que estar orientados hacia los nacionales en estos momentos y no tenemos que traer más inmigrantes que pueden suponer un sobrecoste, sobre todo desde el punto de vista de las ayudas sociales. Y hay otra circunstancia que hay que valorar, la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Y no es lo mismo aceptar a los inmigrantes del norte de África, de los países musulmanes, que a los inmigrantes de los países hermanos hispanoamericanos, que tienen una misma cultura, una misma lengua y un mismo sentido de la vida, una cosmovisión en definitiva. Es decir, hay inmigrantes que se pueden adaptar a vivir entre nosotros y otros que lo van a hacer con muchas dificultades o que no van a querer hacerlo y van a vivir en guetos. Y yo creo que hay que ver las barbas de nuestros vecinos en Europa. Y eso nos tiene que hacer estar en guardia. Yo no quiero que España se convierta en Francia. Francia en el año 2049 será un país en el que más del 50% de la población será musulmana. Y hay muchos lugares en toda Europa, zonas no-go, donde no es que no pueda entrar usted o yo, es que no puede entrar la policía. Porque hay lugares donde digamos que ya se ha creado otra cultura, se ha creado una especie de Estado dentro del Estado. Yo no quiero que España se convierta en eso. Sé que en estos momentos, por ejemplo, el porcentaje de inmigración o de población islámica en España es de un 4%, y en Francia estamos hablando de que puede llegar dentro de unos años al 50%, pero puede que sea demasiado si no invertimos sobre todo la situación demográfica, ¿no? Hace muchos siglos hubo más porcentaje. Bueno, o sea, efectivamente, y eso fue revertido, ¿no? Hay quien ante esto se manifiesta de una forma relativista. Bueno, pues ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Y decía, bueno, si en Estados Unidos hay un 1% de chinos, pues es una minoría simpática. Si en Estados Unidos hay un 99% de chinos, no estás en Estados Unidos, estás en China. Y esa es mi perspectiva, que yo quiero que se defienda nuestra identidad, lo que España ha representado, lo que la cultura occidental representa, porque además creo que desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista del modo en el que vivimos, es netamente superior a lo que otros nos traen. Nuestra cultura sostenida sobre la libertad del hombre en sentido amplio, frente a la religión, incluso es una perspectiva religiosa, es decir, el fundamento del cristianismo es que tienes libertad hasta para equivocarte. El fundamento incluso de esa cultura cristiana, se tenga fe o no se tenga fe, que caracteriza a Europa, es que hay división entre el poder civil y el poder religioso. La idea esa de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, y de que hay igualdad entre el hombre y la mujer. Yo creo que eso no podemos ponerlo en cuestión de ninguna de las maneras y que tenemos que protegernos de esa inmigración que no está dispuesta a aceptar esa manera de vivir. Se está hablando mucho ahora, justamente, es verdad que no se ha llegado a ningún acuerdo, ni se ha dado ningún paso en ese sentido de derogar la ley que llaman ley Mordaza, de derogar la reforma laboral, de derogar todo lo que se había hecho en el pasado y que no gusta a la mayoría ahora mismo en la oposición, pero que tampoco ejerce del tal, ¿no? De llegar Vox al poder, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para que en España crezca el empleo y para que haya salarios dignos, que luego garanticen pensiones, la parte mixta pública que quieren ustedes? Pues nosotros pensamos que el problema no es tanto de una reforma laboral como de una reforma fiscal. Es decir, el problema de la culpabilidad no está en el empresario, no está en la persona que está generando empleo. Para nosotros la culpabilidad está en el Estado, que aplica los impuestos desmedidos. Cuando hablamos de un mileurista, que en muchos casos y en determinados sitios de España es imposible vivir con el sueldo de un mileurista, necesariamente tiene que estar con otra persona, tiene que formar una familia para poder hacer algo, porque es muy difícil sostenerse con esos sueldos, y a veces son afortunados quienes se llaman mileuristas. Antes se utilizaba, en un tono despectivo, lo del mileurismo, y ahora todo el mundo desea ser mileurista, ¿no? Hemos cambiado bastante. Claro, porque hay gente que cobra menos, porque hay gente que no cobra. Entonces, ¿pero qué es un mileurista? Un mileurista es un 2000eurista atracado por el Estado. Un señor que trabaja en un bar y que recibe un salario neto de 1.100 euros mensuales, si analiza su nómina y los costes laborales, ve que el empresario que le ha contratado en realidad reserva todos los meses 2.000 euros para ese empleado, de los cuales directamente 900 se van en cotizaciones sociales, impuestos variados, retenciones de IRPF, etcétera. Después, además, hay que añadir los impuestos indirectos que tenemos que pagar. Nosotros hemos hecho el cálculo. Una persona que dispone mensualmente, tiene una renta disponible de 925 euros, en realidad es una persona que cuesta 2.000 euros al empresario, al empleador. Esos 1.075 euros que se pierden por el camino
se pierden, entre comillas. ¿Quién se los queda? Se los queda Montoro, para sostener un Estado absolutamente desmedido, un Estado en el que los políticos malgastan, en el que hay demasiados políticos. Nosotros creemos que hay que hacer una rebaja fiscal fundamentalmente a esas rentas, y de hecho nosotros la propusimos en las elecciones. Calculamos con nuestra propuesta fiscal que las personas que hoy estaban cobrando esos 1.000 euros pasarían a cobrar unos 1.300 euros. ¿Qué supondría eso? Supondría que tener todos los meses 1.300 euros más te permite ahorrar, te permite consumir más. Si tú consumes más, el que vende más, puede contratar más personas, hay más cotizaciones a la Seguridad Social. Para nosotros esa es la fórmula. No es tanto un problema laboral, que es verdad que en las relaciones laborales, y lo resumo de una manera muy esquemática, hay que ayudar al débil por parte de las instituciones. ¿Quién es el débil en la relación laboral con una gran multinacional? El empleado. ¿Quién es el débil en la relación laboral entre un autónomo que tiene una frutería y que tiene un empleado? Pues, ¿quién es el débil realmente? Ahí es difícil saberlo. Quizás ambos son eslabones débiles, y ahí tiene que haber una legislación laboral más flexible en esas pequeñas y medianas empresas, y más inflexible en las grandes empresas y en las multinacionales. Pero nosotros estamos sobre todo preocupados no tanto en derogar lo que se ha hecho en estos 4 últimos años, como en derogar todo lo que hizo Zapatero en los años que estuvo en el gobierno. ¿Incluida la ley de matrimonio homosexual? Sí, nosotros pensamos que tiene que haber una ley de uniones entre personas del mismo sexo, pero no tiene que llamarse matrimonio. Fundamentalmente es una discrepancia con esa provocación que hizo Zapatero de llamar matrimonio a lo que no era matrimonio. Es decir, pero siempre hemos pensado que puede haber una unión civil de personas del mismo sexo. Pero ese es solo un ejemplo. La ley de memoria histórica, que pretende impedir que los españoles opinen sobre su pasado, la ley del aborto, todas las leyes ideológicas que aprobó Zapatero y que nosotros creemos que deben ser derogadas. Hablemos, por último, un par de temas porque el tiempo se nos va. El adelgazamiento de la administración. Yo creo que en España hay muchos políticos. ¿Por dónde adelgazarían ustedes? Bueno, yo ahí quizá no lo he precisado, pero para nosotros es claro. Sobran 17 parlamentos desde esa perspectiva. Es decir, los parlamentos, pero ¿qué pasa con el Senado, con las diputaciones? No, las diputaciones pueden ser adelgazadas, pero como institución creemos que funcionan bien. Las diputaciones han sido una institución que históricamente en España ha funcionado muy bien, desde hace 160 años, y han sido un elemento centralizador para dar servicios a los pequeños núcleos rurales que no podían, por ser muy pequeños, tener determinados servicios en materia de recogida de basuras, de aguas, etcétera, o de fuegos. Sin embargo, han llegado las autonomías, han supuesto un coste absolutamente desmedido y, más que solucionar cosas, han dado problemas. Por lo tanto, nosotros planteamos que los niveles administrativos sean ayuntamientos, menos de los existentes, tenemos que ir a una concentración municipal, después diputaciones, evitando la colocación de los partidos políticos, es decir, hay que adelgazar la estructura de las diputaciones. Como estructura funcionan bien, pero no puede ser que sirvan para colocar a los políticos y a sus amigos. Creemos que el nivel de las autonomías es el que ha fracasado y planteamos la eliminación del Senado porque nos parece una Cámara totalmente prescindible. Es decir, con un Parlamento de carácter unicameral, con el Congreso, entendemos que bastaría. No sé si conoce usted la realidad insular, pero aún así se lo voy a preguntar. Tanto en Baleares como en Canarias existen los cabildos, que datan de principios del siglo XX. ¿También desaparecería el gobierno insular? No, nosotros las estructuras provinciales, los cabildos, nos parecen bien. Nosotros lo que criticamos es el estado de las autonomías, los gobiernos regionales. Por lo tanto, esa es nuestra discrepancia, porque además se han convertido en entes que en muchos casos, sean gobernados por los separatistas o no, desafían al proyecto común. Y nosotros tenemos una visión de conjunto. Y creemos que esa visión de conjunto nunca la han comprometido ni los cabildos ni las provincias, pero sí la han comprometido las autonomías. Bueno, la última, que afecta a cada vez más gente, y además me incluyo, me interesa mucho que me cuente el tema, los autónomos. En el peor de los casos, el que elige el tramo más pequeño, 200, casi 300 euros al mes, tiene que pagar, venda o no venda nada, el día 1 de cada mes, más el 15% del IRPF, más el impuesto, en este caso autonómico, aquí es el 7, el IVA es el 20 en muchos casos, etcétera. Es decir, en fin, ¿qué planes tienen ustedes para los autónomos? Bueno, nosotros planteamos una rebaja fiscal en todos los terrenos. Es decir, Vox, cuando se presentó a las elecciones, dijo, nosotros vamos a rebajar todos los impuestos que no eliminemos. O sea, nuestra propuesta es la eliminación de muchos impuestos, algunos no afectan directamente a los autónomos, pero bueno, también, como el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, y la rebaja de todos los demás, la rebaja del IVA, la rebaja de los impuestos a los autónomos, la rebaja del IRPF, la rebaja del impuesto de sociedades. Yo lo padezco, porque también soy familiar de autónomos por varias vías, he sido autónomo también, y sé lo que significa.
y sé lo que significa también cuando aún no te han pagado algunas facturas tener que adelantárselas a Montoro. Yo creo que eso es algo con lo que hay que acabar. Estamos ante una gigantesca injusticia. Sobre todo el adelanto del IVA, el convertir a los autónomos en recaudadores que al final son las víctimas de los impagos, me parece una de las injusticias más tremendas. Se dijo que aquello se iba a resolver, pero los mecanismos que se han puesto para resolver, al final, en la práctica, imposibilitan que la mayor parte de los autónomos puedan sustraerse de esa obligación de convertirse en recaudadores anticipados de Montoro. Santiago Abascal, pues ha sido un placer conocerle y, en fin, hablar de todas estas cosas y que todos los telespectadores pues vayan procesando y, como en todos, verán qué cosas les convienen y qué cosas no. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues enseguida continuamos, lo haremos como siempre en tiempo de tertulia para completar ya este pack informativo. Hasta dentro de un par de minutos.